Yo a veces cuando salimos con mi familia, yo recuerdo que al principio, cuando Wilmar y yo estábamos solos, van como 20 años, más o menos. Se escucha eso como que raro, 20 años es un montón, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros siempre teníamos un mapa en la gaveta del carro porque nos íbamos a pasear y por allá llegábamos al sitio. Y hoy por hoy, pues ya tenemos los mapas en internet, Google Maps, otros utilizan otras aplicaciones. Y yo a veces me pregunto cómo nosotros llegábamos a los sitios, porque a veces ni mapa teníamos. Pero ahora con la facilidad de que nosotros llegamos a los sitios porque es tan fácil que abrir un celular, poner un sitio donde vamos a ir y te va a dar la ruta o las rutas que tú puedes tomar para llegar a ese destino. Y la vida del creyente, usted y yo estamos en un camino de que todos sabemos de que Cristo vino a establecer el reino de los cielos, pero estamos en este tiempo de la historia de la redención donde nosotros estamos de camino a la consumación de todas las cosas. Y precisamente el capítulo 13 completo, Jesús viene a dar un alto para él poder explicar en parábolas qué es lo que significa y qué nosotros tenemos de esperar de lo que es que el reino ha llegado y ya el reino está establecido. Y por eso es que todos nosotros venimos a la vida con una percepción errónea de qué es la vida y qué es lo que nosotros debemos de esperar. El que no es creyente basa su vida en base a lo que sus más anhelos y lo que más él desea. Él va a pensar de que la vida tiene que proporcionarle todo lo que más anhela. Igualmente el creyente llega al evangelio con una perspectiva errónea de qué es el reino. Y lo que significa es que lo que usted tiene como filosofía de vida y lo que significa que tú perteneces y eres parte del reino es lo que va a dar forma en cómo tú piensas, en las cosas que tú deseas, en las acciones que tú tomas, en las palabras que decimos, va a determinar cómo tú has entendido y qué tú has creído, qué significa el establecimiento del reino. O sea, nadie es pasivo en esto. Aquí nadie puede decir, no, pastor, yo creo que yo aquí no estoy. No, todos constantemente estamos moldeando nuestra vida según nuestra percepción de vida y lo que significa este caminar. Y precisamente Jesús viene a darle la verdadera perspectiva a los discípulos y a los que están escuchándolo cuando empieza a traer estas parábolas para que ellos puedan entender y tener la perspectiva correcta a la luz de la llegada y establecimiento del reino de los cielos, como Él viene entonces estableciendo desde los primeros 12 capítulos. Incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre llegan momentos en nuestras vidas en que usted nunca se ha preguntado, Señor, ¿esto no era lo que yo creía que era el Evangelio? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, Señor, ¿realmente esto es el reino de los cielos establecido en la tierra? Y precisamente, iglesia, Jesús viene a traer la perspectiva correcta a través de parábolas para que nosotros podamos entender qué es el reino de los cielos. Y para nosotros poder acercarnos a este texto con una mente y con un corazón realmente de lo que Jesús quiso decir, tenemos que conocer qué son las parábolas. Y las parábolas Jesús las trae para traer una imagen viva de lo que es una realidad espiritual de lo que está sucediendo en su ministerio. Jesús trae imágenes para que Él va a empezar a desarrollar y que nosotros podamos entender y poder aclararnos a nosotros y profundizar en nuestra comprensión de lo que significa el establecimiento del reino en los cielos, de los cielos en la tierra. Jesús va a traer imágenes. Por eso cuando nosotros nos acercamos a las parábolas, tenemos que poner nuestra imagen o nuestra mente a esas imágenes que Jesús va a traer para explicarnos cosas eternas a personas que son finitas y dependemos de Él. O sea que Jesús viene entonces
a mostrarnos a nosotros qué significa el reino de los cielos. Y precisamente yo creo que en toda esta serie de Mateo, desde los primeros 12 capítulos, hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer, porque la realidad es de que cuando uno escucha que el reino de Dios se ha acercado y que Jesús lo está estableciendo, ciertamente a nuestros oídos y a la luz de lo que estamos leyendo, no parece. Porque preguntas que se nos pueden venir a nuestra mente, a la realidad de lo que está sucediendo, y preguntas que son de duda, es si el reino de los cielos está realmente aquí con Jesús, porque parece que está siendo silenciado. El avance de Jesús en los milagros, en lo que viene haciendo, no parece que está avanzando y está siendo silenciado. Y aunque hay muchos que están escuchando, la realidad de la historia de cómo Mateo la está desarrollando, que es que no hay muchos discípulos genuinos dispuestos a seguir a Jesús. Otra pregunta que viene a traernos a nosotros es: ¿cómo puede estar el reino aquí si parece estar extendiéndose tan poco o tan lentamente? ¿Por qué el impacto del establecimiento del reino es tan limitado? Otra pregunta que podemos hacer no es: ¿cómo pueden los discípulos de Cristo ser ciudadanos del Rey de Reyes si van a ser pobres y despreciados y se les promete tanto sufrimiento? Realmente, ¿dónde está la gloria de Dios en el establecimiento del reino hasta lo que ha sucedido aquí? Y realmente cuando nosotros vemos desde el capítulo 12, como el pastor Joel predicaba, que hay algo determinante entre el capítulo 12 y el 13, que hay una división que Jesús está haciendo entre los que escuchan y los que no escuchan, los que obedecen y los que no obedecen. Hay una exigencia de reino que se le está predicando a todos los que están ahí, que exige una respuesta completamente personal de tú decidir si tú vas a seguir las palabras de Jesús como el rey esperado o no lo vas a seguir. El mensaje que Jesús está viniendo trayendo es la identidad de que Jesús está diciendo: yo soy el rey. Y está afirmando que Él viene a gobernar tu vida si tú aceptas a Él como el Mesías. Es un momento donde Jesús viene a hacer un alto en el capítulo 13 y Mateo desarrollando el evangelio. Y les va a decir: espérense, todo esto que está sucediendo quizás no parece que yo soy un rey verdadero, pero yo vengo a explicarle a ustedes que tengan la perspectiva correcta, qué es el reino de los cielos. Y por eso Jesús entonces comienza con las parábolas. Pero antes de nosotros entrar, y van a ver que no voy a ir quizás parábola por parábola, sino trayendo las ideas generales. Son 53 versículos del propósito que Jesús quería traer. Pero antes de eso, Jesús es bien enfático, y Mateo, en traer en el propósito de Jesús con las parábolas. Cuando nosotros vemos el versículo 14 y 15, Jesús está citando a Isaías 6, del 9 al 10, donde Jesús cita una profecía de Isaías en su ministerio, que está declarando de la verdad que va a venir un juicio sobre un pueblo, sobre que sus oídos son pesados y corazones endurecidos. Cuando Jesús lee: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Jesús viene a decirle: mira, el propósito de las parábolas es para que demostrarles que es duro el corazón, de que aunque escuchen el mensaje, por la dureza de su corazón y por su rebelión, no van a escuchar las palabras del reino. Las parábolas vienen a confirmar la rebelión, que por eso es que dicen: no van a oír, no van a escuchar, no van a responder, porque exige una demanda de arrepentimiento, que por la dureza de su corazón, que como Isaías citó, y Jesús está diciendo: este es el cumplimiento de esta profecía, por su dureza, no van a escuchar su voz. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Hay dos grupos. Ahí está el grupo que tiene los corazones endurecidos,
que no quieren afirmar la llegada del Rey. Jesús estaba revelándole a sus discípulos que por la palabra, por las parábolas, la verdad y la realidad de sus oyentes de lo que estaba ocurriendo. Jesús está diciendo y expone también el corazón de cada una de las personas para que puedan ver la condición espiritual de cada uno de ellos. Pero también para los que creen, las palabras vienen a revelar y a iluminar para que nosotros podamos entender cómo caminar esta vida. Las parábolas vienen a traer luz, iglesia. Incluso, como él dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea que el que crea las palabras de Jesús, Jesús va a ir dándole más iluminación de lo que significa nosotros pertenecer al reino y nosotros poder establecer la perspectiva correcta de cómo caminar. También en el versículo 35, Mateo cita al Salmo 78:2, como él dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, y cita, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. O sea que Mateo también trae entonces al Salmo 78 para que los discípulos pudieran entender por qué las parábolas. Y cuando nosotros vamos al Salmo 78, es un salmo donde Jesús, donde el salmista está diciendo en el versículo 5, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. El salmo viene entonces, señala que las palabras de Jesús son reveladoras. ¿Por qué? Porque el salmo trata sobre explicar el significado de lo que había ocurrido, de lo que Dios le había dado al pueblo de Israel para que pudiera entender el presente. Cuando nosotros vemos el versículo 5 de Salmo 78, el mensaje es declarar los estatutos que Dios declaró para Israel, que ordenó a sus antepasados para que enseñaran a sus hijos. Entonces la enseñanza de Jesús en parábola está explicando el significado del pasado, de lo que está ocurriendo para que puedan entender el presente. Entonces el Salmo nos da más luz de por qué de esto. ¿Por qué Jesús enseña en parábolas? El Salmo nos da varias razones. El versículo 7 nos dice que el salmista trae por qué debemos de traer lo que Dios le había dado al pueblo en su ley. El versículo 7 dice, para que confíen en Dios, no olvidando sus mandamientos. Aquí Mateo está diciendo, Jesús está trayendo estas parábolas para que puedan confiar en Dios. Y segundo, el versículo 8 del Salmo 78 nos dice que para que no se vuelvan tercos y rebeldes a Dios. Entonces Mateo está diciendo, Jesús está trayendo estas parábolas para que confíen en Dios y para que no se vuelvan tercos y rebeldes a Dios. D.A. Carson en su comentario, él dice, Jesús enseña en parábolas de tal manera, que endurece y rechaza a los duros de corazón, pero ilumina a menudo con más explicaciones a sus discípulos. Entonces, luego de nosotros poder ver el propósito desde las parábolas, ¿qué son las parábolas? Yo quiero resumir todas estas parábolas en 3 puntos principales. Uno es que las realidades presentes son fuertes, pero hay un futuro que es certero y es seguro. El segundo punto que quiero que veamos es que hay un crecimiento del reino que es discreto, pero es incontenible y es completamente seguro. Y al final podemos ver la ganancia que hay en nosotros pertenecer al reino de Jesucristo. Cuando nosotros vemos, pero pastor, ¿por qué las parábolas nos ayudan a entender las realidades presentes, pero hay un futuro certero y seguro? Cuando nosotros vamos a la parábola del trigo y la cizaña, desde el versículo 24 al 30, incluso Jesús da una interpretación de esa parábola para que los discípulos puedan entender y nosotros poder entender
¿Qué Jesús quería traer con esta parábola? Y en resumen, Jesús explica, hay un hombre que es el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo, que es quien siembra la semilla en un campo. La semilla, Jesús explica, son los hijos del reino. Hay un campo que Jesús dice es el mundo. Y vino entonces un enemigo que es el diablo. ¿Y qué pasó en la parábola? Sembró cizaña, que son los hijos del maligno. Pero al final de los tiempos, dice en la palabra, de que vendrán segadores que son los ángeles y habrá un destino final. De como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, así mismo será su final. Y serán echados en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero en el versículo 43, que el destino final de los hijos de Jesús resplandecerán como el reino del Padre. Y es interesante porque en esta parábola Jesús viene a establecer que hay juicio para los que no creen. Pero para los que creen hay una gran recompensa. Es una palabra que nos viene a decir a nosotros de que el problema de la demora de la llegada plena del reino de Dios. Pero de ahí que hay unas realidades que son presentes y que son, aunque no nos gusten, son ciertas. Que nos recuerda a nosotros de que los creyentes van a vivir esta vida en oposición hasta el cumplimiento total del reino. Viene a explicarnos a nosotros, iglesia, de que el reino puede estar presente ahora sin barrer con todo a su paso, ni destruir a sus oponentes. Pero Jesús viene a establecer de que los que escuchen su voz van a resplandecer. Y el problema de nosotros es de que nosotros queremos ver el triunfo del reino aquí ahora, iglesia. Pero Jesús quita esa falsedad de nuestra percepción. Él dice que los hijos del rey y los hijos del mamado existirán uno al lado del otro hasta el último día. El trigo crecerá junto con la cizaña. Que lo que debemos esperar es que donde quiera que haya crecimiento y haya frutos del reino, la oposición va a estar. Jesús permite de que crezcan juntos para que nosotros podamos al final entender de que al final o hay un juicio o hay una bendición. Y esa es la realidad del reino que Jesús está estableciendo. Y nosotros tenemos que ser realistas y aceptar el plan de Dios como Él lo establece, iglesia. Y nos recuerda que la decisión de nosotros seguir trabajando en el reino de Jesús no depende de nuestra perspectiva, sino que al final, en la consumación de todas las cosas, habrá un triunfo que Dios le dará a sus hijos. Como dice el texto, al final vamos a resplandecer como el sol. Miren, yo no sé si a ustedes les gusta, pero en casa a las nenas les gusta mucho Back to the Future. Y es una película donde la drama es, para que la ha visto, de que van al futuro, ven algo que no les gusta, cogen el carro, van al pasado y empiezan a tratar de arreglar las cosas del pasado para que el futuro sea el que ellos quieran. Y nosotros a veces pensamos que la vida cristiana es igual, de que nosotros tenemos que arreglar ciertas cosas a nuestra manera para que el futuro que nosotros queramos se nos dé. Y Jesús lo que viene aquí es a revelar lo que va a pasar en un futuro, que es seguro, que aunque es fuerte el camino, para que nosotros podamos descansar en que al final vamos a resplandecer juntamente con Él, iglesia. Jesús nos está revelando lo que va a pasar al final para que nosotros podamos caminar con una perspectiva correcta de lo que es el reino. Por eso es que Jesús cita aquí a Daniel 12:3, donde Daniel está hablando del final desde los tiempos,
Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Iglesia, Jesús viene a darnos el consuelo de que Él permite de que al lado de nosotros va a crecer la cizaña, pero que al final nuestro destino está seguro. Segundo punto, también la palabra nos enseña de que hay un crecimiento que es quizás discreto para nosotros, pero es incontenible, que nadie lo puede parar. Cuando nosotros vamos a la parábola del grano de mostaza, en el versículo 31 al 32, y la palabra de la levadura en el versículo 33, es una imagen muy vivida de que la semilla proverbialmente es una de las semillas más pequeñas, pero que al final, después de un tiempo lento, se convierte en una de las más grandes árboles, donde incluso las aves vienen y nidan sobre ella. Y lo que nos viene a enseñar a Jesús es de que el establecimiento del reino, a pesar de que parece discreto, trae obstáculos, trae decepciones, al final va a dar fruto. Al final va a tener un crecimiento, porque es Dios quien lo está cultivando. Es Dios quien mismo cultiva las semillas del evangelio, y al final va a ser grande. Por eso es que en la palabra de la levadura, en el versículo 33, se nos dice que es como la levadura que está en la masa, y luego la masa crece. De la misma manera, el evangelio, iglesia, el evangelio del reino va a ir creciendo poco a poco, pero al final es grande la masa. De la misma manera, nosotros somos llamados como iglesia a sembrar la semilla que quizás parece como insignificante, pero Dios la está haciendo crecer. Incluso cuando nosotros vemos y podemos hacer una conexión con Cristo aquí, de la misma manera, cuando nosotros vemos quién era Jesús, parecía insignificante. Parecía nacido de una campesina, nacido en un pesebre, viviendo en una insignificante Nazaret. No tenía dónde recostar su cabeza. Perseguido por los grandes líderes de su tiempo, asesinado en una cruz, enterrado en una tumba. O sea, nadie iba a elegir escribir una novela sobre una gran figura mundial en este tipo de antecedentes. Pero precisamente este es el punto del reino. Comienza con pequeños comienzos, pero esta semilla es indestructible, iglesia, y crecerá. Por eso nosotros como iglesia, como creyentes, nosotros tenemos que tener una perspectiva que es Dios quien está cultivando lo que nosotros hacemos, y Dios la hará crecer. Por eso es que Pablo en Colosenses 1:6, él les dice a la iglesia de Colosas que ha llegado hasta ustedes, hablando del evangelio, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Por eso es que iglesia, que en estos años que llevamos como iglesia, ya no somos casi una plantación, estamos en ese proceso de seguir creciendo, ya como una iglesia más madura. No debemos de medir nuestro trabajo espiritual necesariamente por el tamaño, sino por la transformación genuina que Dios está haciendo en cada una de las personas. Quizás el crecimiento es lento, pero es seguro, porque es Dios quien está cultivando su obra. Nuestra parte, iglesia, es asegurarnos de que estemos sembrando la buena semilla del evangelio, del reino.
y reconociendo que es Dios quien trabaja a través de nosotros. Que nosotros somos, como dice la ilustración, somos como levaduras escondidas en la masa. Para que no solamente la iglesia, sino que la sociedad que nos rodea pueda entender cuál es el significado de que Jesús es el Rey de Reyes. Por eso, iglesia, esto debe de animarnos. Porque entre medio de nosotros, pecadores, nuestra misión y visión como iglesia, que es que otros conozcan, hagamos discípulos y que otros conozcan quién es Jesús, nos anima en que en Jesús es el que está con nosotros, cultivando en que eso crezca. Nuestro trabajo es cultivar con Cristo y seguir proclamando el reino, porque Dios lo va a hacer crecer. Es Jesús quien tiene el control de su iglesia. Por eso también Jesús nos da la perspectiva de cómo va a ser el crecimiento, de la realidad de los obstáculos que la iglesia va a tener. Pero finalmente nosotros podemos ver que hay una ganancia en el evangelio de los que deciden creer en que Jesús es el Rey. Por eso es que cuando nosotros vemos a la palabra del tesoro escondido y la perla de gran valor, Jesús explica de que hay un hombre de que estaba buscando un tesoro, estaba buscando y que encontró un tesoro en un campo y que al ver el tesoro que había fue y vendió todo lo que tenía para obtener el campo y poder obtener el tesoro. De la misma manera Jesús continúa con otra parábola de las perlas, en que había un comerciante de que llevaba un largo tiempo buscando cuidadosamente hasta que por fin encontró la perla que estaba buscando. Vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús está diciendo de que los que han escuchado y han entendido el valor de lo que es encontrarse y aceptar a Jesús como su Rey, hay una alegría tan grande como hizo el que compró el campo, que hizo y vendió todo para obtener ese campo, obtener ese tesoro que había encontrado. Por eso es que Jesús nos está recordando y le recuerda a sus discípulos, iglesia, de que lo que hemos encontrado en Cristo Jesús es lo más grande y el tesoro más grande que nosotros pudimos haber encontrado. No hay otra cosa en nuestras vidas que se vaya por encima de lo que tú has encontrado en Jesús. Y la perspectiva es de que es tan grande la alegría y la magnitud de lo que hemos encontrado, de que el llamado es a renunciar todo por Cristo, porque en Él encontraremos la vida eterna. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer no es: ¿realmente estamos valorando lo que hemos encontrado en Cristo? Porque un cristiano no es simplemente el que diga que cree en Jesús, sino que sabe que Jesús es lo más importante que ha encontrado en su vida. Jesús no es como los regalos de Navidad que uno abre y uno en el momento te da esa sensación de regocijo momentáneo. Jesús viene a darnos lo que todos nosotros necesitábamos. Por eso es que Pablo en Filipenses 3:8 nos recuerda que y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y la pregunta es que si, iglesia, si tú has encontrado a Cristo, eso que tanto más tú anhelabas, ¿por qué nosotros buscamos en otras cosas la satisfacción plena? Como si nos faltara algo más. ¿Qué es lo que te llama a ti por encima del valor de Jesús? Estas parábolas nos recuerdan que hay muchos que llegaron por casualidad
Quizás como la mujer samaritana, que tú no estabas buscando a Jesús, o como el hombre de la parábola del campo, que no estaba buscando, pero Dios le salió a su encuentro para que te encontraras con Él. Quizás hay otros que estaban buscando respuestas a la vida, respuestas como el etíope que estaba buscando sin averiguar realmente lo que significaban las escrituras. Ya sea de una manera u otra, porque Dios se encontró contigo sin tú buscarlo, o porque tú buscabas y no encontrabas la contestación para tu vida. En muchas maneras, iglesia, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y volver a alinear y volver a recordar y reconocer lo que un día encontramos en Jesús. Recordar ese día cuando Dios se encontró contigo y volver a darle mucho más que un gran valor en tu vida, sino que es lo más valioso, que le da sentido y propósito a todo lo que tú haces en la vida. Jesús viene a recordarnos de que a pesar de que el crecimiento del reino no es como tú quizás esperabas, como los judíos estaban esperando un rey que viniera a establecer, a derrotar el reino de los romanos y para ellos crecer como ciudad y como pueblo. De la misma manera a veces nosotros le pedimos a Jesús que el reino sea a nuestra manera. Pero Jesús permite de que va a ser en oposición en que el reino va a crecer. Pero nos da la perspectiva correcta del futuro que tenemos seguro en Cristo para que nosotros sepamos de que al final el evangelio va a ganar. Y por eso entonces nosotros podemos caminar en esperanza. Por eso nosotros debemos de que, como así Jesús en este capítulo 13 hace como un alto para que puedan entender las personas que estaban a su lado y los discípulos cómo caminar esta vida. Yo creo que esta parábola nos recuerda que nosotros tenemos que hacer una introspección en nuestros corazones y volver a entender de que Jesús es ese tesoro escondido que tú estabas buscando y Él se encontró contigo. Y por último, y aunque siendo la primera parábola que Jesús dijo, yo creo que es la parábola que nos da a nosotros la esperanza en este caminar. Porque aunque la parábola está explicando a la luz de la realidad del difícil camino que es el reino, Jesús explica que aunque van a haber muchas semillas que van a caer en diferentes lugares y no van a crecer, el énfasis de esta parábola es de que sí van a haber semillas que van a tener fruto, que unas producen unos al 100, otros al 70 y otros al 30. Que Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Es que en este caminar, que aunque parece que no, el evangelio va a seguir creciendo. Por lo tanto, hay un gran incentivo a nosotros como iglesia, y eso es lo que nos debe de motivar para nosotros seguir sembrando. La motivación de lo que nosotros somos como iglesia no es tener una estructura, no es que somos una iglesia cool, no es que somos una iglesia que con un perfil que a mí me gusta, no es porque me gusta el perfil overall de la iglesia, no. Lo que nos da a nosotros la motivación de seguir siendo iglesia, gracias redentora, es que Jesús va a permitir de que la semilla germine. Por eso es de que hoy nosotros, mientras nosotros vemos cómo Dios ha obrado en medio de nosotros, nos debe de dar varias cosas, iglesia. Primero, la perspectiva de que lo que Dios ha hecho hasta ahora ha sido porque Él es que está obrando en nosotros. Y Él es quien lo va a seguir haciendo. Y no solo eso, sino por la certeza
de que en la consumación de todas las cosas de su reino, Dios va a obtener la victoria final que ya comenzó. Por eso es que al final de todas las parábolas, en el versículo 51 y 52, Jesús usa una última parábola que dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y los discípulos dijeron sí. Y él les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí Jesús enfatiza al final de este discurso que los discípulos deben enseñar estas verdades del reino como escribas instruidos. Y se refiere a estas palabras, a estas parábolas de que semejantes a un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Iglesia, de la misma manera como Dios nos ha instruido a nosotros como a los discípulos, como escribas, y hemos encontrado el tesoro. Nos manda a sacar los tesoros de cosas nuevas y cosas viejas de nuestra casa para que los demás puedan entender y puedan comprender la verdad del reino de Dios establecido en la tierra. O sea que hay una exigencia para nosotros como creyentes y como iglesia. Por eso es que Jesús le decía que el que se le da, se le exigirá más y se le revelará aún más. Porque iglesia, lo que nosotros hemos crecido como creyentes y como iglesia ha sido para que nosotros lo divulguemos a las naciones. Lo que nosotros hemos madurado como gracia redentora es para que nosotros podamos usar lo que Dios nos ha revelado. Que incluso cuando nosotros vemos que las parábolas vienen a revelar los misterios de Dios, que no son fáciles de entender para una mente humana, Jesús abre nuestro entendimiento. Para eso son las parábolas, para lo difícil de entender lo que significa esta vida, lo podamos entender, porque Jesús es Dios quien revela y nos abre nuestro entendimiento. Eso es gracia para nosotros darlo por gracia. El entendimiento del reino Dios no nos concedió. Aún en nuestro corazón pecaminoso, Dios nos concedió. Por eso, iglesia, para concluir, que nos recordemos todas estas verdades. Comprender que el reino de Dios es una realidad presente y que aún espera una consumación futura. Por eso es que debemos de entender el ya, pero todavía no del reino, que Dios ya lo estableció. Y a veces decimos: Señor, pero es que no parece, pero Dios está cumpliendo su propósito. Y en la consumación de todas las cosas veremos cómo Dios establece consumado su reino. Que el reino de los cielos sí ya ha llegado y está creciendo, iglesia. A veces quizás en secreto, pero bien penetrante. Que donde quiera que se escuche su mensaje, va a haber confrontación y división. Pero, iglesia, debemos seguir confiando y proclamando el evangelio. Aquellos que son sordos, y si hay alguien aquí en medio de nosotros que no es creyente, las parábolas vienen a traerte la advertencia de que no escuche y acepte a Jesús como el Rey que estableció el reino de Dios en la tierra. El final tuyo, como dice el versículo 42, será echado en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero Jesús vino entonces a darle esperanza al no creyente, de que si acepta que Jesús es el mayor tesoro que jamás tú pudiste haber buscado y encontrado en otras cosas, al final y desde ya vas a poder resplandecer como el sol en el reino del Padre Celestial. Iglesia, confiemos en el Señor, en que Él seguirá cumpliendo su plan. Ayudemos a orar.